Muy buenas tardes. Vamos a tener en el día de hoy una charla, un webinar con Rafael Ayala, consultor en modelos y buenas prácticas de gobierno abierto, editor de gobiernotransparente.com. Es licenciado en Derecho, técnico urbanista por el INAP y PPD por el IES. Docente de la Universidad Complutense de Madrid, CEO San Pablo. También forma parte de la Junta Directiva de Acreditra y Modelos de Gobierno Abierto. Desarrolla su labor profesional para instituciones públicas y organizaciones privadas como consultor en la creación y puesta en marcha de modelos y buenas prácticas de gobierno abierto. Asimismo, diseña y organiza eventos y actividades formativas sobre transparencia, participación y rendición de cuentas, donde la comunicación es fundamental para dar a conocer nuevas iniciativas y proyectos en gobierno abierto. Muy buenas tardes, Rafael, y bienvenido a este webinar que nos va a dar una visión bastante amplia de lo que es este tema del gobierno abierto en un camino conjunto con los objetivos de desarrollo sostenible. Pues nada, muchas gracias Marta, José, encantado de estar otra vez con CIFAL Málaga, que es casi como mi segunda casa. Ya sabéis que yo estoy muy vinculado también en la ciudad de Málaga. Me tenéis que disculpar si toso alguna vez, porque bueno, vengo con los cambios ahora de temperatura estoy un poco acatarrado, pero bueno. Bueno, vamos a hacer el webinar en unos 30 minutos. Se trata de una ponencia pues muy de carácter coral para ver un poco las tendencias y afinar el relato que existe entre el gobierno abierto y los objetivos de desarrollo sostenible. Hay cantidad de prácticas, cantidad de políticas públicas que tienen que ver con el gobierno abierto y se cogen de la mano con los ODS. Eso es algo que hacemos todos en CIFAL y en este caso le ha tocado al gobierno abierto. Pues sin más dilación comienzo y nada, espero que os guste. Voy a compartir. A ver, ¿se está viendo la presentación o se está viendo la parte de abajo? Bueno, se está viendo en la parte de abajo algunas diapositivas y la presentación. A ver, que voy a cambiarlo porque si no, ¿vale? Y ya lo hacemos bien porque si no es un lío. Con el monitor 2. Ahora va a salir. Ahora sí se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, que como comentaba en la introducción también Marta, la ponencia se titula Gobierno Abierto y ODS es un camino conjunto. Bien, entendemos que las administraciones públicas, nuestras instituciones públicas, se guían por dos ejes fundamentales en la actualidad. Uno es la legitimidad, que tiene que ver con el carácter de la calidad de la democracia de nuestras propias instituciones. Tenemos que ayudar a preservarlas. Y la Agenda 2030, en su objetivo 16, lo tiene súper claro. Y la propia capacidad que tienen que tener las administraciones públicas para poder afrontar los retos en la actualidad. El gobierno abierto, ¿de dónde viene? Tenemos dos instituciones capitales. Primero la Open Government Partnership, la OGP, la Alianza para el Gobierno Abierto, que después veremos alguna cuestión sobre la misma, y la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto del año 16, si no me falla la memoria, que fue adoptada dentro de las cumbres iberoamericanas. Es decir, que el carácter también internacional, y en este caso iberoamericano, del gobierno abierto y los objetivos de desarrollo sostenible, que van de la mano también en cantidad de proyectos que existen en Latinoamérica, es una realidad a través de la Carta Iberoamericana. Un breve repaso sobre lo que es el concepto de gobierno abierto en su capítulo 2, lo voy a leer brevemente. Concepto de gobierno abierto. Para efectos de esta Carta Iberoamericana se entenderá el gobierno abierto como el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basados en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Esta es la clave. Y esto es al final lo que ha pasado también en el mismo proceso de la Agenda 2030 en su propia configuración y ejecución, como lo estamos viendo en los últimos años. Así como en la formulación e implementación de políticas públicas para fortalecer la democracia, la calidad de la democracia que hablábamos, la legitimidad de la acción pública, esa legitimidad que veíamos anteriormente, y al final el bienestar colectivo. El ciudadano en el centro. En el nuevo contexto de la gestión pública nos vamos a encontrar nuevas normativas, limitaciones presupuestarias. Estamos viendo cómo
como los datos inflacionarios y económicos de los últimos meses pues están cambiando completamente nuestra forma de cómo tenemos que gestionar nuestros intereses privados, pero también la propia administración pública. Hemos visto cómo cantidad de licitaciones públicas se quedan desiertas por cómo que están cambiando los precios. Es decir, es un entorno súper cambiante y es lo que nos espera en los próximos años. Además, la Agenda 2030 es un faro en este aspecto que va a alinear la responsabilidad social de las instituciones, empresas y la sociedad civil. Debemos coger ese pilar. Junto a estas macrotendencias económicas y sociales, tenemos una demanda social de transparencia, participación y rendición de cuentas. Tenemos una demanda de gobierno abierto. Aterrizando algunas de las macrotendencias, no me quiero entretener específicamente en ninguna de ellas, pero sí quiero decir que la Agenda 2030 tiene mucho que ver con las alianzas, con la colaboración. Y eso es el gobierno abierto. Lo veíamos en la propia definición de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Ciudadanía y grupos de interés inteligentes con valores y con valores. Tenemos que tener mapeados, tenemos que tener localizados, tenemos que tener en nuestro punto de mira todos los agentes ciudadanos, sean colectivos, sean asociaciones, sean fundaciones, sea ciudadanía a título individual, sean empresas, sean universidades. Tenemos que tener y estar atentos a ese mapeo de los agentes sociales que tenemos cerca de nosotros, cerca de nuestra institución, porque es un gran activo a la hora de poder desarrollar políticas públicas de gobierno abierto y de Agenda 2030, por supuesto. No me quiero extender, pero crisis global, hemos tenido una crisis global sanitaria, todavía estamos viviendo los efectos pospandémicos, una crisis económica y eso también ha llevado a una crisis social. Y eso nos une a los retos sociales, económicos y medioambientales que tenemos como ciudadanos y también como administraciones públicas. No debemos olvidar que tenemos la oportunidad de actuar en lo público de diferentes formas para saltar este entorno tan cambiante y de crisis en muchas ocasiones solapada, pero que ya lo estamos percibiendo, con políticas de desarrollo económico, con políticas de desarrollo de cohesión social y con políticas de desarrollo sostenible. Si a eso unimos una gestión pública avanzada, principios de buen gobierno y el propio gobierno abierto, más la Agenda 2030, pues tendremos un círculo virtuoso. Y ahí el ODS 17, el de la colaboración, va a ser fundamental. Los retos sociales, económicos y ambientales los he dejado puesta en esta trampa. La presentación también la tendrá el equipo del CIFAL para poder suministrarla a todos los que la quieran, los alumnos del propio curso de Gobierno Abierto y Objetivo de Desarrollo Sostenible. Transformación digital fundamental en nuestro contexto. Esa transformación social es innegable. Hemos visto cómo incluso, por ejemplo, el Gobierno de Aragón, muy sensible a la Agenda 2030, con su comisionado, con su propio departamento, su área, tiene una dirección general que se llama de Gobierno Abierto e Innovación Social. Innovación Social sabe mucho, desde luego Málaga. Y eso también nos lleva a la transformación ecológica y al cambio que estamos observando ya con todo el tema de energías renovables y el modelo energético al que tenemos que caminar tarde o temprano y de manera más o menos rápida. Al final, las administraciones están en un reto de una nueva forma de gestionar, una nueva forma de prestar servicios, una nueva forma de relacionarse. Con el ciudadano en el centro, el objetivo es aportar valor a la sociedad. Las sociedades somos cada vez más exigentes y las instituciones públicas, desde luego, tienen que dar más motivo para generar esa confianza, esa legitimidad y esa capacidad de poder afrontar los retos. No pueden ser muchas veces un obstáculo burocrático. Necesitamos instituciones públicas proactivas, comprometidas con la Agenda 2030, accesibles y cercanas, abiertas a la cooperación, orientadas a los resultados porque somos exigentes con ellas y ágiles y eficientes. Eso es lo que al final genera un valor público muy alineado con la Agenda 2030. Este es un esquema del ciclo de la gestión local excelente. Al final vemos un liderazgo político con una gestión profesionalizada por parte de los cuadros medios y altos directivos de la administración pública y en la parte de abajo la participación ciudadana, la colaboración. El tener al ciudadano en el centro, el preguntarle muchas veces cómo están saliendo las cosas, cómo se están haciendo o si se pueden hacer de otra manera. Ese es el círculo virtuoso de esta gestión pública que nosotros demandamos y que la Agenda 2030 la tiene en su ADN también. Si vivimos en un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, tenemos que estar pendientes
de poder tener, lógicamente, esas administraciones públicas cada vez más sólidas. ¿Y por qué los ODS y el gobierno abierto son aliados naturales? Bueno, recordemos, y lo habéis estado viendo a lo largo del curso, cuáles son los elementos integrantes del gobierno abierto. Por un lado, la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y los datos abiertos. Podríamos hablar también de colaboración, de innovación pública, de buen gobierno, de integridad. Pero los 4 pilares del gobierno abierto son estos 4: transparencia, participación, rendición de cuentas y datos abiertos. Básicamente es lo que habéis visto a lo largo del curso. Hemos dejado aquí una referencia a la definición de transparencia y nos tenemos que centrar básicamente en 2 cuestiones: la transparencia activa y el derecho de acceso a la información pública o transparencia pasiva. Aunque a los académicos y en muchos casos les gusta hablar de derecho a saber. La transparencia activa es lo que tenemos que publicar en nuestro portal, recordemos, lo hemos visto en el curso. La transparencia activa es lo que en nuestra web tenemos que publicar porque la ley nos dice que tenemos que publicarlo. Seamos un sujeto obligado público, en la mayor parte de los casos, con obligaciones más determinantes, extensas, a veces más complejas, y si somos un operador privado que está sujeto a la propia ley, pues también con algunas obligaciones, aunque sean mucho más laxas. Es lo que tenemos que publicar en nuestra web o en nuestra sede electrónica. Y si somos una organización social, pues lógicamente en nuestra web corporativa. El derecho de acceso solo afecta a las corporaciones de derecho público y a todo el sector público. Es lo que le tenemos que responder cuando un ciudadano, una empresa, una asociación, cualquier persona demanda información, bien porque no la encuentra en el portal, estando, o a lo mejor no está porque no está obligatoriamente determinada así por la ley. En ese caso nosotros le tenemos que responder y es un procedimiento jurídico al uso como existe otro procedimiento, como existen otros procedimientos administrativos. La transparencia activa es lo que tenemos nosotros que mostrar, la pasiva es lo que nosotros tenemos que responder como institución pública obligada. Participación ciudadana, lo vamos a ir diciendo a lo largo de toda la exposición. Es una manera de involucrar a la ciudadanía, de preguntarles, de consultarles con diferentes metodologías, pero que al final nos van a aportar una riqueza en la propia ejecución de esa participación ciudadana. Es decir, si involucramos a la ciudadanía, que a veces cuesta, a la gente le cuesta participar, a veces no va a los procesos participativos, si hablamos de participación digital, estamos hablando de tantos porcientos muy bajos, pero si vamos creando esa conciencia, seguramente podremos hacer procesos participativos cada vez más ricos y que nos servirán a nosotros como administración para saber si nuestras políticas públicas van o no van acertadas y en sintonía con la propia ciudadanía. Es el ADN de la Agenda 2030. Datos abiertos. Tenemos que tener cantidad de datos de las administraciones. Tenemos que hacer un esfuerzo por abrirlos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga con el Centro de Informática es un ejemplo sobre temas de datos abiertos. Tiene cantidad de conjuntos, se van retroalimentando cada año, van aumentando. Lo vamos observando nosotros también desde Gobierno Transparente y desde otras acciones. Y es fundamental porque da una riqueza brutal de información que la ciudadanía, las empresas pueden utilizar. Las administraciones tienen que hacer ese esfuerzo. Y la rendición de cuentas realmente es la hermana pobre del gobierno abierto. En muchas ocasiones no estamos haciendo rendición de cuentas. Tenemos cantidad de planes, de programas, de proyectos que a veces salen bien, a veces se demoran, a veces no salen como en un primer momento se diseñaron. Tenemos que rendir cuenta desde la propia administración sobre cómo han sido esos proyectos, esos planes, esos programas. Perdona que suene el teléfono. Este no es que no lo puedo... Perdón. Disculpad, es que ese no lo puedo silenciar. Bien, rendición de cuentas, la hermana pobre decíamos. Tenemos cantidad de planes, programas, proyectos que hacemos, que lanzamos y que no explicamos si han salido bien, si han salido mal, si en una ocasión, bueno, pues se han tenido que demorar. Por ejemplo, en la pandemia, cantidad de obras, cantidad de proyectos que no se podían hacer porque necesitaban una presencialidad. Bueno, pues eso se puede explicar, dónde han ido esos recursos públicos, si se han demorado, si se han prorrogado, si se han vuelto a hacer, si se han desestimado. Bien, cantidad de decisiones públicas que se tienen que tener rendición de cuentas. Ahí es fundamental los planes de mandato, por ejemplo, de los ayuntamientos o en las comunidades autónomas o en diputaciones, de llegar cuando empiezas a gobernar, decir este es mi plan de mandato, mi plan de gobierno, y cuando termine poder hacer una evaluación del mismo. Las 4 patas del gobierno abierto, siempre transparencia, participación, datos abiertos
y rendición de cuentas. Bueno, las he dejado. Hemos abierto, hablando de la Alianza del Gobierno Abierto y su alineación y su alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS, con la Agenda 2030. Y es que la Alianza del Gobierno Abierto es una organización internacional que ocupa más de 80 países, que fue impulsada en la época de Obama por Estados Unidos, México, Sudáfrica y otros países también de Latinoamérica, y lo que consiste básicamente, donde España está desde hace ya bastantes años, donde consiste en que los países que quieren estar en esa alianza de gobierno abierto se comprometen a implementar unos mínimos y unas mejoras sobre las políticas de gobierno abierto, sobre transparencia, sobre participación, sobre datos abiertos, rendición de cuentas, etc. Eso es al final. Estás en mi club y yo te exijo primero que cumplas unos mínimos y además después vayas avanzando. ¿Cómo vas avanzando? A través de un instrumento que se llama los planes de gobierno abierto. España ya está en el 4º plan. Málaga tiene un plan de gobierno abierto, no dentro de la OGP, pero con una estructura similar. Pero para que veáis que tanto el objetivo 16 o 17 está muy alineado con los planes de gobierno abierto y la propia Alianza para el Gobierno Abierto, aquí un mapa sencillito ya de hace algunos años, donde podemos ver diferentes ODS alineados con actuaciones de gobierno abierto en el mundo, ¿vale? Desde Paraguay hasta Sudáfrica, ciudadanos que dan seguimiento a los gastos públicos. Sri Lanka, ciudadanos que usan la ley de derecho en exceso a la información para recibir una compensación del gobierno. Letonia, empoderamiento a guardianes anticorrupción, formación. Reino Unido, descubriendo los verdaderos dueños de las empresas anónimas, todo el tema bancario. Colombia, desmitificación del sistema judicial para los ciudadanos, acercando la justicia a la ciudadanía. Paraguay, el fin de la cultura de la secrecía del sector público. Bueno, debe ser ahí no me acuerdo ahora mismo exactamente lo que se crecía. O Uruguay, cerrando la brecha de los datos en temas de violencia de género, todo el tema de datos abiertos que veíamos antes. ¿Ves? Vemos un panorama muy coral de qué cantidad de actuaciones que tienen que ver con los objetivos 16-17 y que tienen que ver, lógicamente, con el gobierno abierto. A ver si me deja. A ver. Vamos a poner un ejemplo muy práctico de por qué esto es útil, que es la transparencia como oportunidad. Tenemos una primera etapa, 0, donde nos podemos preguntarnos, ¿qué es la transparencia? ¿Para qué sirve? Y esto es un rollo más, una obligación más. Bueno, vale, puede ser una etapa primero de escepticismo. En esa etapa 0 pasamos a la 1, una transparencia básica, donde tenemos datos muchas veces centrados en cuestiones muy livianas, es decir, los coches oficiales, quiénes son nuestros concejales. Bueno, pues es un primer acercamiento a esa una transparencia un poco más laxa, un poco más morbosa, de preguntarnos, bueno, quiénes son nuestros dirigentes, en qué se están gastando el dinero. Bueno, en esa etapa segunda empezamos a poner más contenidos de información. Es decir, por ejemplo, si la primera etapa tenemos el organigrama de concejales y a qué corresponde cada concejalía, a lo mejor en la segunda etapa tendríamos ya, oye, sabemos los concejales, sabemos a qué se están dedicando, porque me lo ha dicho la etapa 1, pero ahora me están diciendo el presupuesto que tienen y además me están desglosando en cómo se lo están gastando. Y además están poniendo diferentes contenidos de información que tienen que ver con la gestión que están haciendo de esos recursos públicos. En una etapa tercera ya tendría suficiente contenidos de información como para poder evaluar, hacerme una idea como ciudadano de si se está gestionando bien o mal. En la etapa cuarta, la transparencia avanzada, ya estamos hablando de decir, ya sé quién es mi concejal, sé a qué se dedica, sé en qué se está gastando el dinero, está publicando su agenda y me está diciendo con quién se está reuniendo, está haciendo también una rendición de cuentas sobre los diferentes programas, proyectos, por ejemplo, en una concejalía de obras, pues las obras, los equipamientos que ha lanzado, si los está ejecutando en plazo, cuánto dinero está gastando, si esos equipamientos están costando más de lo presupuestado. Bueno, estaríamos en esa fase final ya no es escéptica, ya no da morbo, sino que está evaluando realmente si los recursos públicos con la información que está dando esa concejalía pues está cumpliendo o no con lo que ha dicho incluso al principio del mandato. Ya estamos hablando de una transparencia colaborativa, porque incluso los propios ciudadanos pueden
ya preguntar, pueden acercarse, pueden evaluar y eso al final enriquece la política pública en general. Bueno, aquí tenemos algunas prácticas, pero vamos a pasar a lo que es el gobierno abierto en España para que veáis algunos conceptos, algunas buenas prácticas reales de lo que está pasando en nuestro país en los últimos años, ¿vale? Primero, voy a hacer un breve paréntesis sobre qué ha pasado en España en los últimos años desde que se aprobó la Ley de Transparencia en el año 2003. Es la Ley 19-2013, es una ley que se aprueba a nivel nacional, es una ley básica del Estado y básicamente empezamos que prácticamente estamos en los 9 años desde que se aprobó en diciembre del 13, estamos en diciembre del 22, 9 años va a hacer ahora. Y el año que viene cumpliremos el décimo aniversario. Bueno, es una ley que por parte de la sociedad civil muy incipiente en España se demandaba, sobre todo por algunos académicos, algunas organizaciones todavía muy verdes, que hace más de 10 años ya estaban empujando porque hubiera una ley de derecho a acceso a la información que no existía en España. Entonces, una vez que se aprueba básicamente porque al final el PSOE la aprueba el gobierno de Rajoy y prácticamente hasta el final de las enmiendas hay un acuerdo en bastante consenso sobre la ley, incluso se incorporar enmiendas tan importantes como la evaluación, la transparencia de partidos políticos y de la propia Casa del Rey, que no estaba previsto en el anteproyecto que entra en el Congreso. Bien, al final es una ley que es positiva, con todos sus peros. Ahora estamos en un momento de reforma, de si reformamos la ley, si se hace el reglamento, en qué aspectos tiene que ser esa reforma, básicamente en temas de cumplimiento, ver el tema sancionador o coercitivo cuando no se cumpla, que estamos viendo cantidad de incumplimientos que ha habido en los últimos años y no solo por la pandemia, pero además lo importante de esta ley es que con la transparencia empezó todo. Es como cuando decía Piqué con este empezó todo, ¿no? Con la fiesta del Real Madrid. Bueno, pues igual. Aquí la transparencia es un disparador, es un dinamizador, es un agente activo de cantidad de políticas de gobierno abierto y también de la Agenda 2030, indirectamente. Primero porque empiezan a haber portales y rankings cada vez más, se empiezan a evaluar cómo están los ayuntamientos, sobre todo las comunidades autónomas, si están publicando bien la información o no, empieza a haber periodistas que cada vez están haciendo más preguntas. Una etapa posterior, la participación ciudadana, una vez que tenemos datos, podemos hacer una participación ciudadana mucho más completa y más compleja y más rica en la devolución de resultados a las propias administraciones públicas. Se empiezan a generar entre emprendedores públicos, cantidad de funcionarios que dentro de las administraciones apuestan por el gobierno abierto y empiezan a hacer proyectos internamente, pero también apoyados también con consultores o con organizaciones de la sociedad civil que empiezan no a florecer de manera masiva, pero empieza a haber una decena de organizaciones cada vez más sólidas. Después vienen los sistemas de integridad, como la Diputación de Guipúzcoa, es decir, todo el tema del buen gobierno, códigos de conducta cada vez más adoptados por cantidad de administraciones. La apertura de datos como ese estadio donde una vez que tienes un buen portal de transparencia, estás haciendo participación ciudadana, tienes códigos de sistemas de integridad cada vez más completos, muchos departamentos empiezan a avanzar, gracias también a la tecnología, en todo el tema de apertura de datos, como estamos viendo con Oficina del Dato en Barcelona desde el propio Estado con el Open Data Gov. Y después, por último, la innovación pública. Es un poco el cerrar el círculo, es decir, si con la transparencia empezó todo, con la innovación pública es el fin y el comienzo realmente de poder gestionar los servicios públicos de otra manera. Y ahí tenemos, por ejemplo, en Andalucía, cantidad de experiencias a través del IAP, del Instituto de Administración Pública de Andalucía, con Niboanda también, es decir, cantidad de experiencias súper enriquecedoras de cómo desde la propia administración se lanzan ideas y procesos de mejora de la gestión pública. Al final caminamos hacia un estado abierto. Un estado abierto que sea omnicomprensivo de todas las políticas de gobierno abierto, que no solo sean de la transparencia, sino que en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, la propia administración, sino que otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, organismos tan importantes como el Banco de España, están cada vez en más procesos de mejora de sus políticas de apertura en general. Vayan más por la transparencia, vayan más por los datos, vayan más por temas de participación ciudadana.
Se trata al final de un relato muy transversal a toda la administración, a los poderes del Estado y también a la gente que lo compone, tanto sobre todo los funcionarios como ciudadanía activa y sociedad civil. Aquí en esta transpa vemos un poco cuál puede ser el esquema de la gente que está trabajando en estos temas, desde dirigentes políticos, claro que hay dirigentes políticos que se lo creen, hay otros que se lo creen menos, pero hay dirigentes políticos que están trabajando mucho en estos temas, los laboratorios de innovación ciudadana, periodistas y medios de comunicación, la parte académica con la universidad, con sus redes, la red académica de gobierno abierto, empleados públicos, organizaciones de la sociedad civil, redes, es decir, estamos hablando de comunicación, cantidad de perfiles en Twitter, en Instagram, que están comunicando el gobierno abierto de manera súper chula, y también el sector privado, sobre todo en la parte de datos y en la parte de la consultoría, acompañando a cantidad de administraciones en estos temas. El cuarto plan de gobierno abierto lo quiero también dejar reflejado, hemos hablado de ello en el curso. Tiene su espacio de participación ciudadana con un espacio nuevo de gobernanza muy real, donde podéis ver en esa mesa que están sentados cantidad de gente en un foro permanente, pero donde están las administraciones públicas, la Federación Española de Municipios y Provincias, pero también hay cantidad de organizaciones de la sociedad civil, las propias comunidades autónomas y el propio Estado. Es decir, es una manera de que en ese foro de gobierno la transversalidad y las estructuras de gobernanza diferentes, menos jerarquizadas, están lógicamente a la orden del día y el gobierno abierto las propicia. Bien, es muy interesante poder acudir a la página de transparencia, eso en Google es muy sencillo, pones cuarto plan transparencia España y te aparece todo lo que tiene que ver. Pero si hemos hablado del Estado, no nos podemos olvidar del Gobierno de Aragón, que lo mencionaba antes, con su comisionado para la Agenda 2030, cantidad de recursos y cómo alinea el plan de gobierno y la rendición de cuentas de ese plan de gobierno también con los ODS, que después lo veremos muy brevemente. No me puedo olvidar del Ayuntamiento de Málaga, del CIFAL y de la propia Fundación CIEDES, que son pioneras en España en las políticas públicas de gobierno abierto y también de Agenda 2030, con su plan de gobierno abierto y bueno, la cantidad de papers, de estudios, investigaciones que están haciendo desde CIEDES, CIFAL y Ayuntamiento de Málaga. Si hablamos de transparencia, la forma de comunicar es fundamental y el gobierno abierto y la Agenda 2030 es una muestra de ella. Aquí os he dejado algunos perfiles en redes sociales muy interesantes de ver, desde la Junta de Castilla y León, el propio de Govern de la Generalitat de Cataluña y el portal de transparencia, transparencia_e. Son perfiles de Twitter. También ayuntamientos pequeños hablan de transparencia, como en este caso sectorial, en el caso de la contratación pública. Si hablamos de evaluación fundamental de la transparencia, el comisionado de transparencia de Canarias, con un sistema nuevo, ha cogido todo lo que hizo el ministerio, la extinta agencia de evaluación que creó el MESTA, un sistema de evaluación de la transparencia, y él lo ha, digamos, tecnificado o robotizado. Bueno, lo ha convertido en una plataforma web con un sistema que se llama Evaluate, súper interesante, comisionado de transparencia en Canarias. Participación ciudadana, el software libre, cómo el software libre ha cambiado la forma de participar en cantidad de ciudades en Iberoamérica. Y esto nace en Madrid, básicamente nace en el Media Lab Prado y después también con el Decidim Barcelona, que prácticamente es lo mismo, es parte de Consul y cantidad de ciudades. Y además en la provincia de Málaga hay unos malagueños súper... Hay una empresa que se llama Enreda, una cooperativa, Enreda, que está haciendo cantidad de participación ciudadana y que además colabora mucho con el Ayuntamiento de Málaga. De hecho, el portal de participación del Ayuntamiento de Málaga tiene que ver con Consul, que es parecido a lo que tiene Decide Madrid o Decidir en Barcelona, pero es que lo tiene Quito, lo tiene Buenos Aires, lo tiene Montevideo, lo tiene cantidad de gente. A ver, ahí. Pero también podemos participar innovando. Y ahí os he dejado el pantallazo de la Diputación de Castellón. Pone en marcha el cliente misterioso. Bueno, un proyecto súper chulo que quien quiera investigar lo tiene en la propia página de la Diputación de Castellón, que es ver cómo se pueden mejorar los servicios públicos de manera diferente. Si queremos un paper súper interesante sobre temas de participación ciudadana, hay que acudir a lo que está haciendo la Diputación de Vizcaya. Muy interesante, sobre todo de cara a la ciudadanía y al propio servicio de participación de la Diputación, que como organismo intermedio entre ciudadanos y ayuntamientos, pues pueden hacer mucho en estas cuestiones. Aquí he dejado un ejemplo de presupuesto participativo durante el COVID, porque se pudo hacer participación ciudadana, a lo mejor menos presencial,
en momentos puntuales, pero se pudo hacer y Baracaldo es un ejemplo. Y lo hizo nuestros amigos de Batus. Rendición de cuentas, algunos casos de éxitos. Bueno, pues el plan de mandato de Bermeo es digno de ver, muy interesante. Estamos hablando de ayuntamientos pequeñitos. Se puede hacer rendición de cuentas, no tienes que ser Sevilla, Málaga o Madrid para hacer rendición de cuentas. Se puede hacer desde Bermeo perfectamente. La rendición de cuentas del gobierno de Aragón con un caso de éxito que es el Visual Gov, porque además después, si podéis clicar, podéis ver directamente que está alineado con las agendas, con los objetivos de desarrollo sostenible, cómo se va cumpliendo el mandato de gobierno, pero además en clave de Agenda 2030, es la única en España. Y también Vizcaya tiene un caso de rendición de cuentas muy interesante donde el propio diputado foral se cree todo el relato de lo que estamos hablando y baja al barro con los ciudadanos a explicar su gestión en agricultura, en ganadería, en infraestructuras, en residuos, y lo hizo durante, creo que esto es hace 2 años, pero que lo va a volver a hacer ahora, creo que lo tocaba en este año, principios del que viene, antes de que acabe el mandato, y va a volver otra vez a explicar, bueno, cómo está haciendo toda su gestión y se reúne con ciudadanía por todo el territorio de Vizcaya. Es súper interesante y además ha sido objeto de reconocimientos internacionales. El propio Gobierno de España está hablando de rendición de cuentas con el plan Cumpliendo. Lo podéis ver ya, realmente es la rendición de cuentas del plan de coalición de gobierno del PSOE con Pedro Sánchez y de Podemos, ¿vale? Bueno, pues eso está firmado y hay una metodología que hicieron una serie de académicos y el año pasado, hace un año, Pedro Sánchez, el presidente, lo presentó ante toda la ciudadanía, decir, bueno, este es mi plan de gobierno, así lo estoy cumpliendo, eso no lo estoy cumpliendo, y se llama Cumpliendo y lo podéis ver en la página web de Presidencia del Gobierno. Bien. Datos abiertos. Bueno, algunas estadísticas sobre datos abiertos en las administraciones, ¿vale? Ver cómo el peso del Estado y la administración autonómica es fundamental, eso es lo que están aportando, y queda todavía mucho por parte de las administraciones locales. Hay concursos de datos abiertos, Málaga también ha tenido algún concurso de datos abiertos en años pasados, pero ahora mismo los dos más potentes en España es el de Castilla y León y el concurso de Open Data de Open Data Euskadi, del País Vasco. Oficina del dato, se profesionalizan los datos. Sobre todo, ahí tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona y también salió, ya hace un par de años, en el boletín vimos cómo se creaba la oficina del dato a nivel nacional, muy importante. Si queremos bajar a ayuntamientos como, mucho más pequeñito que Málaga, pero el Ayuntamiento de Alcobendas tiene cantidad también de conjuntos de datos que ayudan mucho, sobre todo a la gente, a las empresas de la zona de Alcobendas a conocer mejor su ciudad. Y en el caso de Navarra, pues se habla también de ética del dato, súper interesante. Si hablamos de colaboración, voy a hablar no casi de un malagueño de adopción, el blog de Amalio Rey, que habla mucho de inteligencia colectiva, cómo la inteligencia del común, de la gente, con metodologías ágiles, con metodologías también muy innovadoras, pueden apostar y ayudar a mejorar los servicios públicos. Él está trabajando por toda España, sobre todo mucho en Sevilla con el IAP, y sobre todo también en Osakidetza con el Servicio de Salud también del País Vasco, muy interesante. Y si hablamos de colaboración, pues esta iniciativa del Gobierno de Madrid con de Participatory Group, donde inician procesos, se comparten experiencias y buenas prácticas en temas de participación ciudadana. Málaga también está en Participatory Group. Pero también la sociedad civil tiene que ver, y además en este caso el que hacen los diputados, un proyecto de Political Watch, está alineado también con la Agenda 2030. Tiene muchos apartados y mucha información de la información que tiene la información parlamentaria y cómo casa con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los laboratorios de innovación, vemos que hay cantidad en España, pero cantidad en Latinoamérica, cada vez una red mucho más rica, donde se habla también mucho de Agenda 2030. Son laboratorios a veces de gobiernos, a veces de universidades, a veces de gobiernos pues, más provinciales o comunidades autónomas o estatales, depende del país donde estemos, con diferentes visiones, también en los parlamentos, pero que de luego crea una red de inquietud sobre estos temas en toda Iberoamérica. Bueno, aquí algunas clases de esto. Y la SEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, vimos que fue en el 2016 cuando se aprueba la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Bien, pues hace un par de años crearon el modelo HIP y con un primer
piloto realmente casi al mismo tiempo, que era Frena la Curva, y es el hexágono de la innovación pública, que puede utilizarse por cualquier organización para poder mejorar en base a un hexágono que tiene que ver, pues, con la tecnología, con la apertura, que, bueno, con prototipar. Y Frena la Curva, pues, fue una iniciativa de innovación social donde se juntaron administraciones públicas, sector privado, sociedad civil, y crearon cantidad de proyectos que tenían que ver con ayudarse durante la pandemia, ¿vale? Es decir, yo hago mascarillas y a mí me faltan mascarillas, yo te las mando. Creaciones de redes, por ejemplo, para ayudar a personas que no podían salir de sus casas, estaban más impedidas, y para poder llevarles la compra. Bueno, cantidad de proyectos, hay centenares de proyectos súper chulos. Nace en España, nace en Zaragoza, nace en el lab del Gobierno de Aragón, pero en cantidad de países de Latinoamérica han tenido también repercusión, ¿vale? Los laboratorios de innovación aquí en España, el Lab de Aragón, el Media Lab Prado, y uno muy cerquita, el Lab en Granada. Nos falta Málaga. La integridad, con el sistema de integridad de la propia Diputación de Guipúzcoa, súper interesante, seguramente el más avanzado de España, el mejor pensado, donde hay una comisión ética formada por gente que no es de la propia comisión, de la propia, Diputación, ¿vale? Y además con un sistema de evaluación constante para su mejora. Y los últimos agentes que se incorporan al tema de la integridad, que son las agencias antifraude. De momento hay 3, y ya la cuarta nacida también en Andalucía. Las otras están en Valencia, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. Son los nuevos agentes, además tienen bastantes recursos y están haciendo cantidad de proyectos que tienen que ver con la formación y con la lucha contra la corrupción. Y la verdad es que son cada vez más importantes en esa parte de integridad y buen gobierno. Pero también en los medios vemos los ODS. Vemos, por ejemplo, en el caso del Español, yo estuve el otro día hace un mes y medio, por ahí estuve en el Observatorio del Español, en el Caixa Forum, y era súper interesante durante los 3 días que hubo de contar experiencias que tenían que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Y los medios de comunicación cada vez están a través de aplicaciones o a través, por ejemplo, esto del Español, tienen apartados y además financiación. Bueno, ODS es la sociedad civil, bueno, el capítulo mundial del Pacto Mundial en España, para que lo tengáis también de referencia, ¿vale? Y ya para terminar, porque llevamos aproximadamente, pues sí, una media hora o por ahí, ¿vale? A ver, voy a quitar esto de aquí. Esto. Un repaso muy de lo que hemos visto es Agenda 2030 y gestión pública. Nos muestra un propósito para la actuación administrativa. Nos otorga un valor como la ley para adelante, busca la eficiencia de los servicios públicos y promueve la gestión intergubernamental a través de las alianzas. Es la Agenda 2030, ¿vale? Es una oportunidad para consolidar instituciones fuertes que mejoren la calidad de nuestra democracia, ¿vale? Ayuda a construir el relato de lo público y preservarlo. Muchas veces tenemos algunas inquietudes, por decirlo así, populistas sobre cómo funcionan las administraciones. Las administraciones pueden funcionar bien y la colaboración pública-privada puede ser fundamental. El gobierno abierto asienta este relato, porque además configura las administraciones como una plataforma, como un hub de encuentro, de intercambio, donde el sector público debe ejercer ese nuevo liderazgo. Lo tiene el sector público y además puede tener un apoyo con la colaboración público-privada. Al final nos muestra, al final lo que queremos decir sobre lo que hemos hablado es que podemos desarrollar también nuestras políticas públicas, podemos desarrollar desde nuestra pequeña parcela, y un ejemplo fue lo que hizo o lo que está haciendo el Ayuntamiento de Málaga con el Plan de Gobierno Abierto de Málaga, donde mejora todos sus apartados de transparencia, participación, rendición de cuenta, tecnología que tenga que ver con el gobierno abierto, datos abiertos. Además, se evalúa de manera intermedia, que se hizo la evaluación pues en septiembre, a mediados de septiembre, el día 28, y va a seguir avanzando en estos temas. El Plan de Gobierno Abierto de Málaga realmente, junto con el Plan de Gobierno Abierto de España, dentro del marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, o el Plan de Gobierno de Navarra, o las estrategias que está haciendo la Comunidad Valenciana, son las más pioneras en materia de gobierno abierto. Pero es una realidad que se puede hacer. Nosotros, como consultores, cuando tenemos la gorra de consultor, cuando tenemos la gorra un poco más activista, depende, porque hacemos un poco de todo, bueno, pues tenemos que reconocer, lógicamente, que actuaciones como lo que ha hecho Navarra, como lo ha hecho Málaga, como lo hace Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Madrid también, las estrategias de gobierno de Canarias, son
en el caso de Canarias incluso muy alineadas siempre también con la Agenda 2030, además proyectos que tienen que ver también con la sociedad civil y asociaciones, son un claro ejemplo de que en España pues, las tendencias de gobierno abierto van ligadas a la Agenda 2030 y son una gran oportunidad para mejorar al final los servicios públicos, que es lo que quiere la ciudadanía, que todo funcione mejor y que todo tenga una calidad de democracia de la que nos sintamos orgullosos. Esto es lo que tenía que contar Marta y José. Pues muchísimas gracias, Rafael Ayala. Esta charla tan interesante y tan completa y sobre todo con muchas experiencias, ¿no? Que creo que yo no tenía, digamos, ese concepto de tantas cosas que se estaban haciendo positivamente en España, ¿no? El conocer toda esta experiencia yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos nuestros usuarios de CIFAL Málaga, desde las aulas virtuales que tenemos de nuestra aula virtual, para que la puedan ver en otro momento. Los que no han podido acceder ahora mismo, la vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, Rafael Ayala, y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a vosotros.